Hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, Dios les bendiga grandemente. Dios les ayude grandemente cada día a vivir realmente la palabra del Señor, porque los tiempos que estamos viviendo son difíciles, son complicados, pero con el Señor lo podemos hacer todo, con Él lo podemos hacer. Por este tiempo maravilloso que tú nos bendices en esta mañana para poder aprender de tu santa palabra, para poder, Señor, saber las cosas que están escritas en tu palabra para nuestra vida y también para las personas y amigos y familia que necesitan de ti, Señor. Muchas gracias, Padre, por este momento. Dejamos en tus manos todo este tiempo, Señor, y que la gloria y la honra sean solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Mi Dios les bendiga grandemente. Hoy el tema es una salvación tan grande. El texto de la palabra está en Hebreos 2, capítulo 2, desde el 1 hasta el 4. Recuerde, una salvación tan grande. El texto dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén, hermanos. Una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos si la descuidamos? Bueno, hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que Dios realmente tiene planificado para nosotros, para el mundo en especial. El plan de salvación de Dios para la humanidad comenzó pues hace miles de años atrás, cuando Satanás pues se rebeló en el cielo, queriendo él ser igual que Dios, y fue expulsado de allá a la tierra con la tercera parte de sus ángeles, y vino acá a la tierra y vio que Dios había creado aquí en la tierra al hombre a su misma imagen, a su misma semejanza, y le dio dominio sobre la tierra. Entonces Dios quiso probar la fidelidad del hombre con una sola prueba: el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 3:6. Entonces el diablo vio que el hombre estaba vestido con un manto resplandeciente, ya un manto de gloria. Antes de su caída el hombre estaba vestido de esa manera. Es por eso que ellos no se daban cuenta que estaban desnudos, ¿ya? Entonces Satanás tuvo envidia porque además el hombre se comunicaba directamente con el Señor, directamente con Dios. Y entonces pensó en tentarle y robarle aquella autoridad que Dios le había dado del mundo, de la tierra y de todo lo que había en ello, y de todo lo que había creado el Señor. Entonces, a través de una serpiente, el diablo se mete en la serpiente para acercarse a Eva, para hablarle y decirle que lo que Dios le ha dicho no era verdad, de que si es que ella comiera el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues ella iba a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Eva realmente cayó en aquella tentación, comió del fruto, le dio a su esposo y ambos fallaron. Y al instante, hermanos, al instante, ese manto de gloria que les cubría, ese manto de resplandeciente de gloria que les cubría, les fue quitado. Y ellos sintieron vergüenza, sintieron temor, ¿ya? Y corrieron a esconderse, se hicieron hojas, ¿ya? Para cubrir su cuerpo porque estaban desnudos. Desde allí, hermanos, nosotros podemos aprender que ya Dios tenía un plan de rescate, un plan de salvación ya establecido para la humanidad. Realmente Dios dice que les hizo túnicas de pieles. Es probable, algunos teólogos dicen que es probable que Dios haya sacrificado corderos, un cordero, dos corderos para vestir con sus pieles a Adán y Eva, para quitarles su vergüenza. Realmente esto es lo que pasó.
Y luego ellos fueron expulsados de ahí del huerto. Dios puso querubines allí para que no sea cosa que el hombre regresara al huerto y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Realmente esto pasó. Y allí, imagínense, Dios ya estableció prácticamente, se sacrificaron animales para quitarle su piel y vestirle al hombre. Esa ya es una muestra del gran amor y misericordia que Dios tiene para con nosotros. Cuando Adán y Eva fallaron, y ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, Dios les viste con túnicas de pieles. Entonces, allí luego comenzó ya a poblarse la tierra, ya creció la maldad también, la maldad de los hombres creció en gran manera y vino el primer juicio por esa maldad que había crecido tanto y Dios ya estaba hasta aquí de la maldad de los hombres. Vino el primer juicio, el diluvio, en el cual una sola familia se salva, Noé y su familia. Entonces, luego del diluvio, Dios establece pactos, ¿ya? Dios le dijo a Noé que nunca más iba a castigar realmente a la tierra con un diluvio así, y puso una señal, el arco iris. Ahora, Dios llama a Abraham, luego de muchos años, Dios llama a Abraham, el padre de la fe, para crear, para formar un pueblo, el pueblo de Dios. Y Dios luego realmente a través de Abraham se forma su pueblo, el pueblo hebreo, y de ahí luego al transcurrir los años, realmente Dios da leyes a través de Moisés. Llega Moisés y en el monte Sinaí todos nos acordamos que ahí Dios da leyes a Moisés y para que Moisés le diga a su pueblo. Entonces, de ahí ya se dan los sacrificios, y los sacrificios de un cordero perfecto, de un cordero sin mancha, que representa lógicamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre seguía en la continua práctica de la maldad y desobedeciendo a Dios, hasta que Dios envió a su propio Hijo Jesús. Ya en Juan 3:16 lo menciona bien claro, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Jesús vino para vencer al pecado como hombre. Ese pecado que le hizo a Satanás robar la autoridad del hombre para que ahora Satanás sea el dueño y tenga autoridad sobre la tierra, y la que Adán perdió. Dios en su infinita misericordia a través de Jesucristo viene ahora Jesús para ganar esa batalla y quitarle esa autoridad que Satanás tiene. Entonces, por eso es que toda persona que estemos en Cristo, nosotros tenemos realmente hemos recuperado esa autoridad. Amén. Ahora, continuando. Primero, entonces, según Hebreos 2, del 1 al 4, ¿cómo nosotros vamos a descuidar una salvación tan grande? Debemos poner más atención, hermanos, en ese mensaje de salvación, en ese mensaje glorioso de salvación, para no deslizarnos, así está escrito. El escritor a los hebreos, hermanos, se dirige a los que habían creído en Jesús como el Salvador, como su Mesías, pero todavía estaban aferrados, escuche hermano, al sistema levítico de la ley, a los sacrificios, querían volver a los sacrificios, querían guardar otra vez más el sábado, querían guardar ritos, rituales y tanta cosa que los hebreos hacían. Pero el Señor Jesucristo vino realmente para cumplir la ley a favor nuestro. Entonces, leamos un ratito el texto de Hebreos capítulo 8 y mire lo que nos dice desde el verso 7 en adelante. Vamos a leer. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Ya? Y ese pacto es en la sangre preciosa de Jesús. Mire, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mire, no ese pacto, no ese pacto de la ley, ¿no? O el antiguo pacto, ¿no? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Mire cómo dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios,
y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Esto está hablando ya para el futuro, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, miren, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y el verso 3 es muy importante, miren hermanos, al decir nuevo pacto, hermanos, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece y está próximo a desaparecer. Cuando Cristo vino, realmente el pacto antiguo ya queda envejecido y está próximo a desaparecer, dice la Escritura. Muy importante, entonces aquí el texto de Hebreos, en el capítulo 2, desde el verso 1 en adelante, que estamos considerándolo, dice realmente atender. Ahí hay dos palabras muy importantes, atender y deslizarse, ¿ya? Entonces es muy importante considerar estas palabras. Ambas palabras tienen expresiones en el griego original, sendas connotaciones náuticas, es decir, de navegación, ¿ya? Están relacionadas directamente con la navegación. La primera palabra, atender, la primera se refiere a echar el ancla para fijar una embarcación a la estaca que está junto al muelle o en el muelle. Esa ancla, ese fierro pesado que se botaba de la embarcación era para sujetar la embarcación para que no se fuera. Y deslizarse, en cambio, la segunda, se usaba con frecuencia para describir el cuadro de una embarcación que se dejaba a la deriva, ¿ya? Y por tanto se alejaba del muelle. Entonces, una traducción más literal dice, de deslizarse, dice, no sea que marchemos a la deriva, ¿ya? Es importante notar esto, hermanos, estas dos palabras. Atender es fijar, ¿no? Es prestar atención, es estar allí fijo, ¿ya? Y deslizarse, en cambio, es irse a la deriva. No sea que marchemos a la deriva, hermanos. Entonces, marchar a la deriva es perder el rumbo, ¿ya? Perder el camino. Debemos prestar nosotros como cristianos mucha atención a la palabra de Dios, porque en ella están escritas, hermanos, las cosas eternas de Dios, ¿ya? Y el plan de salvación para la humanidad. Para nosotros están escritas las cosas eternas de Dios, su palabra, allí están las bendiciones, allí están las maldiciones también, en caso de que el hombre no quiera atender, escuchar su palabra. Los cristianos, con su tendencia, hermanos, en este tiempo a la apatía, es decir, a la falta de interés, corren un gran peligro de naufragar. A esto se refiere Hebreos 2, ¿no? Del 1 al 4. Corren un gran peligro de naufragar en su vida espiritual, ¿ya? Y perderse en el camino, en los caminos del mundo, porque el mundo tiene miles y miles y miles de caminos. El cristiano que no presta atención está listo para deslizarse y perderse por estos caminos del mundo y no ser salvos y perder su salvación, ¿ya? Y entonces esto es tremendamente grande. Por eso es que el apóstol nos hace acuerdo sobre esto que está en el texto de Hebreos capítulo 2, lo que estamos considerando desde el verso 1, ¿ya? Entonces, hermanos, los cristianos tenemos una tendencia de no prestarle, no solamente los cristianos, bueno, la gente del mundo, realmente la gente que no conoce al Señor, ellos ni siquiera lo consideran. Pero hablo de los cristianos, que también hay hijos de Dios, o cristianos, o personas creyentes más bien, que no le dan tanta importancia a las cosas de Dios, realmente creen que es así. Viven una religiosidad sin prestarle mucha atención a las cosas de Dios. Y es peligroso, recuerde, es peligroso si no estás anclado, si no estás atado allí al muelle, realmente el barco se va a la deriva, se va sin rumbo y puedes perder realmente el destino a donde nosotros vamos. Ya quedamos a la deriva. Entonces, no debemos apartarnos del camino de Dios, nunca, jamás. Vamos a considerar Primera de Corintios 3:15. El texto dice así, Primera de Corintios 3:15, ¿ya? El texto de la palabra dice,
Si la obra de alguno se quemare, esto es hablando ya de las recompensas y los premios que Dios va a dar, pero Dios va a probar a cada uno de nosotros las acciones que hemos hecho. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dios, el fuego de Dios probará cada una de las acciones o de las obras que nosotros hayamos hecho, si las hemos hecho para el Señor o las hemos hecho para el mundo o para gloriarnos nosotros mismos. El fuego de Dios las probará. Pero aún así, mire que si no tenemos ninguna recompensa de parte de Dios, al menos que tengamos la salvación, es lo más importante y de eso habla este texto, hermanos. No debemos apartarnos de los caminos del Señor nunca, ni debemos dejar de prestarle atención a su palabra. Su palabra es la verdad y su palabra nos anima y nos capacita para poder vivir en este tiempo difícil. El camino de Dios es verdadero. Dios no nos está mintiendo a nosotros. ¿Por qué tendría que mentirnos Dios si Él lo tiene todo? A veces aquí en la tierra nosotros mentimos entre nosotros porque el otro quiere tapar algo o porque quiere conseguir algo. Pero Dios, ¿por qué nos mentiría a nosotros si Él es el dueño del universo y Él lo tiene todo? Entonces, no debemos apartarnos de los caminos verdaderos de Dios. Su palabra, ya está señalado en Juan 14:6, que el único camino verdadero para que el hombre pueda ser salvo es Jesucristo. Juan 14:6 bien claro, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino verdadero no es una religión. El camino verdadero es Jesucristo. Si tú vienes a Él arrepentido de tus pecados y le pides perdón, Dios te perdona. Tu nombre será inscrito en el libro de la vida del Cordero y serás su hijo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Entonces, el verso 2 y 3 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, imagínense, hermanos, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron esa palabra. La palabra de Dios realmente fue anunciada por medio de ángeles. Miren, si consideramos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto que se lo llama, vemos a través de los libros, a través de toda la historia, que Dios usó ángeles para llevar su mensaje de la palabra a diferentes siervos de Dios, a Moisés, a Elías, a Eliseo, etcétera, 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 a sus siervos para que ellos hablaran ese mensaje glorioso de la salvación a fin de que el hombre se arrepienta y no se condene. Entonces, mire, que fue confirmada por ángeles, ¿ya? Dios usó ángeles para llevar ese mensaje a sus siervos. Y en este caso fueron ángeles de Dios quienes tuvieron la participación también, incluso en el Sinaí. Y la Biblia lo menciona en Deuteronomio 33, en Salmos 68, 17. Ustedes pueden considerarlo, pueden leerlo. En Hechos 7:38, en Gálatas 3:19, la palabra confirma que estaban ángeles ahí para servirle a Dios cuando Dios se presentó. Entonces, hermanos, así que se puede ver la participación de los ángeles en llevar este glorioso mensaje y poderoso mensaje del Evangelio de la salvación en todo el Antiguo Testamento. Y solamente estoy mencionando algunos. Un ángel, por ejemplo, anunció a María de que iba a nacer un hijo, que María iba a tener un hijo y lo llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, en Lucas 1:26 en adelante. Hermanos, el no hacer caso a estos mensajes que Dios ha mandado a través de sus siervos y la consecuente transgresión ni desobediencia y pecado que los humanos puedan estar cometiendo, traerá el justo castigo y justo juicio de Dios sobre esta humanidad perdida. Pero nosotros como cristianos, hermanos, no. Los cristianos tenemos a Cristo y no estamos desatendiendo su palabra para deslizarnos, no. Recuerden, nosotros estamos fijos, estamos firmes en esa poderosa palabra que es de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, esas son las consecuencias por desatender. Se deslizarán los hombres siguiendo miles y miles de caminos que este mundo tiene. Y la Biblia lo dice bien claro, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios, ¿no es cierto? El libro de Proverbios 14:12, ahí lo menciona. Hermanos, entonces,
Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, dice Hechos 7:53. Vosotros que recibisteis la ley, o sea, el antiguo pacto por la disposición de ángeles, y no la guardasteis. Nadie pudo cumplir la ley. Todos fallaron a la ley. Por ello entonces Dios tuvo que enviar a Jesús, su amado Hijo, para que Él cumpliera la ley como humano, como hombre, venciera, ¿ya? Venciera al pecado, venciera la muerte, resucitara al tercer día y diera evidencias de que sí se puede vencer. Entonces, Dios es ahora nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Entonces, hermanos, en Hebreos 10:29 menciona, ¿cuánto mayor castigo, hermanos, tendrá aquella persona que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo tendrá aquella persona que, habiendo escuchado a Dios, no le haga caso? Que sabiendo lo que Dios dice, no le considera, lo tiene por insignificante su palabra. Por eso es que no podemos descuidar una salvación tan grande, esa salvación tan grande que el Señor Jesús nos ha regalado a nosotros, que es a costa del precio de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Número 3, hermanos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa salvación tan grande? ¿Qué es el descuidar? Es el no prestarle atención a lo que Dios dice. Es considerar a su palabra como si nada. Es prácticamente olvidarse de las cosas de Dios. Y nosotros no podemos olvidarnos de las cosas eternas de Dios. No podemos olvidar de su palabra. No podemos dejar de pensar. Olvidarnos es dejar de pensar, dejar de interesarnos por lo que Dios nos dice en su palabra. No podemos olvidarnos, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, no tomar en consideración las cosas de Dios. ¿Qué significa esto? Lo que dice Hebreos 2. Si no consideramos las cosas de Dios, entonces eres un barco a la deriva. Eres un barco que no está sujetado al muelle, que es Cristo, a la estaca allí, que es Cristo, a la roca, que es Jesús. Eres un barco a la deriva, una persona sin rumbo, una persona sin destino, una persona que viaja por este mundo siguiendo uno de los miles y millones de caminos que este mundo tiene, que Satanás ha construido para confundir a la humanidad, que no es Cristo. Entonces allí se cumple la palabra de Proverbios 14:2, que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen rectos, le parecen bonitos, les parecen que no tienen ningún obstáculo, pero su fin es camino de muerte. Eso significa que al final de ese camino te darás cuenta que has ido rumbo a la perdición. Hermano, el descuido del mensaje de la salvación, del poderoso evangelio de Jesucristo, con todo lo que ello implica, es tan grave, tan grave. Es muy peligroso que puedas perder tu alma si estás descuidando las cosas de Dios y no poder escapar de la condenación eterna que se viene realmente. Y como dice este famoso teólogo John MacArthur, si la desobediencia al pacto antiguo de la ley traía juicio inmediato, ¿cuánto más severo será el juicio por la desobediencia al nuevo pacto del Evangelio de salvación? Hermanos, ¿cuáles serán esas consecuencias por desechar, por descuidar el Evangelio de Jesucristo? Si no le crees a Dios, hermanos, y a su palabra, automáticamente, escúchame, hermano, por eso es que es muy peligroso. Si tú no le crees a Dios y a su palabra, automáticamente estás cayendo en las garras del enemigo. Automáticamente, quieras o no, estás en las garras del enemigo. Porque hay solo dos caminos. Hay el bien y el mal, la justicia y la injusticia, el cielo o el infierno. Solamente hay dos caminos. Y si no le estamos creyendo a Dios y estamos desinteresados por su palabra, entonces automáticamente estamos cayendo en las garras del enemigo. Si no le crees a Dios, entonces le estás creyendo al diablo. Así de fácil y así de sencillo. Y el diablo te llevará al infierno. Eso es la condenación eterna, y serás separado de Dios para siempre. Por los siglos de los siglos nadie te sacará de ese infierno. Y el humo de su tormento, dice la Biblia, te voy a citar el texto de Apocalipsis 14:11. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo esta gente que están allí, día ni noche,
los que adoraron a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Pero está haciendo mención que de allí nadie sale. Hermano, Dios te ha testificado juntamente con los que escucharon el Evangelio de Jesucristo. Ángeles fueron usados por Dios para llevarles el mensaje en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento viene el Señor Jesucristo, nacido de María, viene, crece, predica el Evangelio en su ministerio público a las personas, se hicieron milagros, se hicieron señales. Eso es lo que habla el verso 4. Con señales y prodigios, hermanos, que hicieron también los apóstoles, los discípulos de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo y dones que se nos ha dado a nosotros, sus hijos. Con su propio nacimiento, el nacimiento de Jesús fue extraordinario, hermanos. Huestes celestiales se presentaron ante los pastores, hermanos, dando evidencia de que el Señor Jesús es el Salvador. Su muerte fue extraordinaria, hermanos, de tal manera que aquel soldado dijo verdaderamente, realmente ha sido el Hijo de Dios. Hermanos, su resurrección fue extraordinaria. Qué tremendo, hermanos. Y todas esas evidencias, todas esas señales y todos esos prodigios que Dios ha hecho son evidencias realmente de que Dios no te está mintiendo. Entonces, ahora, y esa ascensión gloriosa también que tuvo lugar allá en el Monte de los Olivos, Jesús con sus discípulos, a donde que les estaba diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y se fue alzando al cielo y una nube lo cubrió. Fue extraordinario eso, hermanos, hasta que dos seres celestiales, ángeles, estaban allí diciendo, varones, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue llevado al cielo, así vendrá otra vez. Y el Señor Jesús volverá por su iglesia. No podemos, hermanos, descuidar las cosas de Dios. ¿Cómo descuidar? ¿Cómo realmente descuidar una salvación tan grande que el Señor Jesucristo la compró a precio de sangre por nosotros y para todas las personas que quieran venir a Él? Esa señal es impresionante, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo, todavía está este hecho más impresionante por suceder, cuando el Señor Jesús toque sus pies santos sobre el Monte de los Olivos en Zacarías 14:4, y el Monte de los Olivos se parta por en medio, haciendo un valle muy grande hacia el norte y hacia el sur. Hermanos, si un terremoto tan grande suceda, eso todavía no sucede, hermanos, ya. Apocalipsis 19 lo menciona también, la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo descuidar esa salvación? No podemos descuidar aquella salvación tan grande. En conclusión, hermanos, no desprecies la salvación que mi Dios te está dando. El regalo más precioso para el mundo es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él quiere darte vida eterna. Él quiere darte un cuerpo glorificado como el que tuvo Adán allá en el paraíso, a donde Dios lo puso para guardarlo. Adán tenía un cuerpo resplandeciente. Por eso es que en el momento que ellos fallan y pecan, ellos tuvieron vergüenza porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Ya no tenían ese manto de gloria que los cubría. Y les hago acuerdo, cuando Moisés subió al monte Sinaí para conversar ahí 40 días y 40 noches estaba con el Señor conversando. Y cuando él descendió dice que su rostro brillaba y resplandecía. Y la gente tuvieron miedo y Moisés tuvo que cubrirse el rostro. Realmente es el manto de gloria realmente que Adán y Eva perdieron en el paraíso, que una vez más Dios te está queriendo dar ahora. Si tú crees en Él y eres fiel, Él quiere darte esa vida eterna, un cuerpo glorificado. Si usted viene a Él, sus pecados le serán perdonados. Su nombre será inscrito en el libro de la vida del Cordero y será su hijo para siempre. Hermanos, Jesús dice que de allí nadie las arrebatará de la mano de su Padre. Una vez que llegas a ser su hijo y si te mantienes allí firme, no desobedeciendo a la voz de su palabra, ya serás su hijo para siempre. Serás un hijo de Dios y eres un hijo de Dios para siempre. Y podrás vivir por la eternidad empezando por el milenio, a donde Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva, porque este cielo y esta tierra pues totalmente serán destruidos. ¿Ya? Y eso será por los siglos de los siglos. Hermanos,
¿Cómo no podemos descuidar aquella salvación tan grande que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario por nosotros? Mantengámonos firme, puestos los ojos en Jesús, mi Señor, mi Dios, el único soberano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra tuya, Señor. No podemos descuidar aquella salvación, aquel regalo que viene de ti, Señor, porque eres el único Salvador. Muchas gracias, porque esa salvación preciosa, usted la ganó, Señor, en la cruz del Calvario a precio de sangre, con tanto sufrimiento, con tanto dolor, Señor. Y nosotros no podemos descuidar aquella salvación, Señor Jesús. Permítanos, Señor, mantenernos en ti. Ayúdanos, Señor. Moldéanos cada día, Señor. Tú eres el alfarero, nosotros somos el barro, aquella vasija, Señor, que todavía necesitamos que vayas puliendo nuestras vidas, acercándonos más en ti. Por favor, que no nos descuidemos ni nos apartemos de tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es poderosa y tu palabra se cumplirá al pie de la letra. Querido Dios, gracias te damos esta mañana. Honramos tu precioso nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos donde quiera que estén, en su familia, sus hijos. Bendice a sus familiares, que todos te conozcan. Tú eres el único Dios y tu palabra es la verdad. Y tu palabra, Señor, tiene que ser predicada y tiene que ser compartida. Y muchas personas necesitan conocerte a ti porque están siguiendo millones y millones de caminos equivocados que les conducen a la muerte. Querido Dios, gracias por este tiempo precioso, Padre, que tu palabra y tu Santo Espíritu nos dé la fortaleza para seguir enseñando tu palabra, para que nuestros familiares se conviertan, para que nosotros podamos vivir como dice tu palabra, Señor. Muchas gracias en esta mañana. En el precioso nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Mi Dios les bendiga, mis hermanos. Mantengámonos firmes, creámosle a Dios firmemente lo que Él dice en su palabra. Es la verdad. Mi Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.